ocupando este lugar sagrado para llevar tu palabra. Que tu palabra esté en su corazón y en su mente, y que en su mente esté tu palabra, oh Dios. Y que así, Señor, llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas. No solamente los que estamos aquí, sino aquellos que nos escuchan y nos ven en la distancia, que allí también tu palabra resplandezca en sus corazones. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Gracias. Bendiciones, hermano. Permítanme. Gloria a Dios. Puerto Rico tuvo un predicador extraordinario, un predicador maravilloso llamado Paul Finkenbinder, mejor conocido como el hermano Pablo. Realizaba unos programas de radio de 5 minutos que se llamaban Un mensaje a la conciencia. ¿Los escucharon? Todavía se escuchan, ¿verdad? Todavía se escuchan. Un predicador excelente. Yo recuerdo con precisión la primera vez que lo escuché predicar. Recuerdo el lugar exacto, recuerdo su figura. Yo llegué un poquito tarde a ese evento, ya había pasado el tiempo de la devoción y ya él estaba predicando, le acababan de entregar, daba inicio a su mensaje, cuando de repente estalló como un bolido con un comentario. Preguntó, o dijo más bien, hay una cosa, dijo, que en el cielo no vamos a poder hacer. No es orar, porque todos podremos hablar con Dios en el cielo. Dijo, todos tendremos la oportunidad de alabar a Dios en el cielo. Y tendremos la oportunidad de cantarle y danzar para Él si queremos. Pero en el cielo nunca tendremos la oportunidad de evangelizar a nadie, ni a una persona. En el cielo, dijo, no celebraremos cruzadas evangelísticas, no haremos trabajo misionero. En el cielo ya no habrá tiempo ni oportunidad para evangelizar. De tal manera que si queremos evangelizar a alguien, es ahora, porque después ya no se va a poder. A mí me impresionó lo que él dijo. A mí me impresionaron sus comentarios. Claro, él lo dijo con más emoción que yo. Y tal vez con más entusiasmo. Y de repente, pues con mucha más experiencia. Gracias. Eso me movió internamente. Y cada vez que estoy en un evento de esta naturaleza, misionero o evangelístico, yo recuerdo mi primer encuentro con el hermano Pablo. El Evangelio según Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15, dice, y les dijo, Jesús es el que habla, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Aleluya. Yo quiero en el día de hoy, en esta campaña misionera, hablar de 4 llamados. Ayer hablamos de 3 escenarios, ¿no es cierto? 3 escenarios. Hoy quiero hablar de 4 llamados, de 4 voces que nos llaman, que nos urgen, que nos envían, que nos mandan, que de alguna manera nos instan
al trabajo misionero, nos instan a la evangelización, nos instan a ganar almas, a predicar a Jesucristo, a compartir a Cristo con otras personas. Si hasta el día de hoy usted no se ha sentido llamado por Dios a ninguna cosa, yo pretendo que en esta noche usted salga de este lugar convencido de que Jesucristo lo llamó a la evangelización. Si bien es cierto, hay ministerios particulares para cada hermano, el llamado de Dios a predicar el evangelio es para todos. Diga amén, por favor. Amén. Para todos. El primer llamado lo vamos a llamar el llamado superior. Diga conmigo eso, llamado superior. Sí, lo vamos a llamar así, llamado superior. ¿Cuál es el llamado superior? El que viene de arriba. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aleluya. Viene de arriba. Con el llamado que viene del cielo no se discute. Con ese llamado no se pelea. Cuando Dios habla no necesitamos confirmación. No necesitamos que nadie lo afirme y nadie lo confirme, porque lo que Dios dice es absolutamente cierto y no hay nada que discutir. Usted puede decir amén a eso. Es interesante que la manera en que está escrito este llamado no es una invitación sencilla, es una orden. Allí hay una orden, hay un mandato del Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No queda rincón de la tierra que no esté contenido en ese mandato. No hay lugar del mundo que no esté incluido. Todo rincón, todo lugar está incluido allí. Y toda persona, no hay una sola persona a quien diga allí que no se le debe predicar. A toda persona, en todo lugar, tenemos que predicarle. Eso incluye a su vecino. Eso incluye a su familia. Eso incluye a sus compañeros de trabajo. Dios nos ha enviado a predicar este evangelio. Cuando Marcos escribe, lo pone en forma de mandato. Es un mandamiento. Entonces, cuando alguien me dice, pero yo no he sentido el llamado, me gusta responderle, donde hay mandamiento, no hace falta llamado. Si Dios me mandó, no me tiene que llamar, no me tiene que invitar, no tiene que hacer nada más. Ya Dios dijo que tenemos que ir. Y si Dios dijo que tenemos que ir, usted está bajo órdenes de Dios, bajo mandamiento divino. El versículo no dice si nos gusta o no. El versículo no propone una idea y no establece si sentimos, si tenemos fuerzas, si hay entusiasmo o no hay entusiasmo. Allí dice que tenemos que ir. Mateo, que también registra esta experiencia en el capítulo 28, ya los últimos versículos de este capítulo, el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Observe usted que Marcos va directo al mandamiento, a la orden, a la comisión, a la gran comisión: id y predicad el evangelio. Mateo no. Mateo hace una introducción y la introducción es esta: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Por qué la introducción que registra Mateo en las palabras del Señor? Porque cuando está dicho solo como lo dijo Marcos, más de uno pensará, pero me da miedo.
Yo no estoy capacitado y yo no me atrevo a hacer algunas cosas. Pero cuando Mateo registra las palabras del Señor, establece la razón por la cual eso es posible. Y eso no es posible porque nosotros estemos capacitados. Eso no es posible porque nosotros tengamos el talento. Eso es posible porque Él es Dios. Esto es posible porque Él es Señor. No porque usted tenga dones, sino porque Dios tiene el poder. Aleluya. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con eso nos está diciendo, vayan en confianza. Porque a mí me ha sido dado el poder, a mí me ha sido dado la potestad, a mí me ha sido dada la autoridad. El primer versículo, el de Marcos, habla de un mandato. El segundo versículo dice que tenemos autoridad. Vamos allá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguna gente agarra esa última frase del versículo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para decir, ve, el Señor siempre nos acompaña. Y es verdad, el Señor siempre nos acompaña. Pero esa declaración fue dada en el contexto de que su pueblo iría por el mundo compartiendo esta palabra. Y dada esas circunstancias, dado que estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos, Él se ha comprometido a estar con nosotros todos los días hasta el fin. La pregunta es, si no hacemos lo que Él nos mandó a hacer, ¿para qué? Sonó feo eso, ¿verdad? Si no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, entonces, ¿para qué tiene que estar con nosotros? Déjenme hacer un comentario más. Cuando el versículo dice, id por todo el mundo, algunos dicen que hubiese sido mejor traducción decir yendo o mientras van, mientras vayan, haced discípulos a todas las naciones. Yendo, ¿cuál es la diferencia? Que de la manera que nosotros lo decimos, id y hacer discípulos, entonces la mayoría de la iglesia dice, a mí no me enviaron, a alguna gente enviaron, al pastor que está en el condado, a ese lo enviaron. Para ese es la promesa y para ese es la orden. Al que está en Paraguay, a ese enviaron. Al que está en no sé dónde más hay iglesias, allá mismo, a esos enviaron. Y entonces los que quedamos aquí decimos, a nosotros no nos enviaron, a ellos los enviaron al mundo a ser discípulos. Pero la manera en que está escrita el versículo no dice que usted tiene que ir a ningún lado para nada especial. Lo que dice es mientras va, mientras camina, mientras avanza, yendo a ser discípulos a todas las naciones. No está diciendo que salga de su casa, no está diciendo que salga de su entorno, no está diciendo que salga de su ciudad, de su pueblo. Está diciendo que mientras usted se mueve, tiene la responsabilidad de hacer discípulos. Eso nos coloca en la posición de llamar misionero, evangelista, ministro, no solo al que va a otros países, a otros lugares, sino al que todos los días va a trabajar. Porque lo que dice el versículo entonces es, mientras va
a trabajar, haga discípulos. Mientras va de compra, haga discípulos. Mientras va de vacaciones, haga discípulos al mundo entero. Discipulemos al mundo. Pero interesante, hay algo más que mirar en ese versículo. Tampoco dice vayan y hagan discípulos en las naciones. El versículo dice id y haced discípulos a todas las naciones. No nos mandó a hacer discípulos en las naciones, nos mandó a hacer discípulos a las naciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cristiano común se conforma con llegar a un lugar como Puerto Rico y discipular a 2 o 3 personas, pero allí no dice discipule a alguna gente en Puerto Rico, allí dice discipulen a Puerto Rico. Allí no dice discipulen en Paraguay, allí dice discipulen a Paraguay. Allí no dice discipulen en Argentina, en Colombia, en el mundo. Allí dice discipulen al mundo. La pregunta es ¿por qué? Porque la iglesia existe aquí para enseñarle al mundo a vivir al estilo del reino de Dios. Se supone que usted diga amén. Yo se los dije que lean el libreto. Si yo digo una verdad, usted dice amén. Si usted no dice amén, yo me arrepiento de mis disparates. No dice allí hacer discípulos en las naciones. Es muy sencillo cuando creemos que el versículo dice hacer discípulos en las naciones, porque entonces decimos con que a 2 o 3 personas le prediquemos hemos resuelto el problema. Pero eso no es lo que dice allí. Allí dice enséñenle a vivir a las naciones, enséñenle a hacer leyes a las naciones, enséñenle a trabajar a las naciones, enseñen a ser felices a las naciones. Aleluya. Enséñenle a honrarme en las naciones. Amén, iglesia. Amén, iglesia. El problema es que cuando descubrimos que la tasa de divorcio en la iglesia está al mismo nivel que en el mundo, se pregunta uno qué cosa le estamos enseñando. Me decía un profesor que él dio unos exámenes, unas pruebas en el colegio, y que descubrió que los que marcaban que eran cristianos y los que marcaban que no eran cristianos tenían la misma tasa de robo y de copiarse en los exámenes. Si alguien me lo hubiese jurado, yo no lo hubiese creído. Recibí un ministro joven en mi iglesia. Preocupado, me dijo, tengo que hablar con usted. No me atrevo a hablar con mi pastor. ¿Y por qué no se atreve a hablar con su pastor? Yo no sé cómo él tomaría esto. ¿Y qué le hace pensar que yo lo voy a tomar de manera diferente a la de su pastor? Me dijo, bueno, que usted no pastorea a la gente de la que le voy a hablar. Ok, eso puede ayudar. Pues dígame. Me dijo, yo soy maestro de escuela bíblica de un grupo de jóvenes. Hice una prueba con 20 jóvenes. Una de las preguntas era, ¿cuántos están sexualmente activos? Es una iglesia evangélica, pero allá en Miami. Estas cosas no ocurren acá en Puerto Rico. Es allá en Miami. Allá en Miami. 20 jóvenes. ¿Cuántos están sexualmente activos en la iglesia? 17 de los 20 dijeron que sí. 2 de los 20 dijeron estuve. Uno, que probablemente fue el único mentiroso, dijo, yo soy virgen, yo soy un santo. Qué barbaridad.
Yo no sé por qué nos reímos, porque tendríamos que llorar ante una cosa como esa. 17 de 20 jóvenes en una iglesia cristiana en Miami dicen que están sexualmente activos. 2 dicen lo estuvimos y 1 dice yo no soy como esos sinvergüenzas que dicen la verdad. Qué cosa terrible. Entonces él estaba preocupado, él estaba cargado. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, con esto tenemos un problema, porque si vamos a discipular al mundo, si le vamos a enseñar a las naciones cómo vivir, primero tenemos que aprender a vivir. Y a vivir como Jesucristo nos enseñó a vivir, a reaccionar, a responder, a movernos, a hablar, aleluya, a mirar y a considerar a la gente en el orden que está establecido por el Señor. Toda potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Es que, iglesia, si los hijos de Dios deciden discipular al mundo sobre la base de lo que ellos son, nunca podremos discipular a nadie, pero vamos a discipular al mundo sobre la base de quién es Él. ¿Quién es Cristo? Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, y mientras Él tenga el poder, nosotros tenemos la capacidad de predicar, alabe al Señor. Mientras Él tenga el poder, nosotros tendremos la capacidad de conducir una vida a los pies de Cristo. Cuando se trata de evangelizar, cuando se trata de hablarle de Cristo a alguien, tenemos que depender del poder de Dios. Usted sabe cuántas veces yo me he parado frente a un estadio con 20, 30, 40 mil personas, y mientras miro la multitud digo, ¿por qué razón en este planeta puede haber alguien allí que crea lo que yo le cuente? ¿Qué razón puede haber para que esa gente crea en las historias que yo cuento? ¿Qué razón puede haber para que esa gente crea que hay un Dios, que hay un cielo? A veces me siento como vendedor de humo. Y ahora me voy a parar allí y le voy a decir a 30,000 personas, hay un Dios. Y si alguien grita desde la grada, enséñamelo, me muero. Voy a decirle, yo creo un milagro. Y si alguien me grita, hazme uno, me voy. Voy a pararme allí dentro de un... Los predicadores las pasan mal, sobre todo minutos antes de subir a la tarima, minutos antes de tomar el micrófono. ¿Por qué razón este pueblo va a creer? ¿Porque soy inteligente? ¿Porque puedo hablarles bien? ¿Porque tengo argumentos convincentes? No hay suficientes argumentos para convencer a una vida de que un Dios a quien ellos no han visto, un cielo que no han palpado y que nunca visitaron, existe y es real. Solo el poder de Dios puede hacer eso. Pablo dijo que era por la locura de la predicación. No es el razonamiento, no es la filosofía. Solo Dios hace un hombre nuevo. No importa cuántas razones yo esboce en el día de hoy, nadie va a creer por mi razonamiento. Es el poder de Dios quien convence a una vida de que Jesucristo es real. Yo estaba predicando hace un tiempo en Venezuela, y cuando oramos por los enfermos y había una fila de gente testificando, una mujer con cara de fea me impresionó. Dígame, ¿qué enfermedad tenía usted? Bueno, dijo, yo no tenía ninguna enfermedad realmente, pero yo vine aquí a darle una golpiza a usted. ¿A mí? ¿Y a mí por qué, si se puede saber? Claro, ya ahí estaba manteniendo distancia.
y mirando los ujieres. ¿Y a mí por qué? Me dijo, yo me hice policía por las ganas que tenía siempre de darle una buena paliza a los hombres. Y siempre que he podido, se la he dado. Una mujer policía que andaba repartiendo palos por todas partes. Me explicó que ella era lesbiana, que vivía con una mujer, que no tenía marido y nunca había tenido novio, y que algunos se burlaban de ella y entonces ella decidió que los iba a maltratar. Ya me dijo a qué vino. Ahora yo me estaba preguntando por qué se había subido a la tarima. ¿Y qué pasó hoy? Y me dijo, oyéndolo a usted, mi corazón cambió. ¿No fue que se enamoró de mí? Algo cambió dentro de mí. Y a esta gente a quien yo menospreciaba, y a usted, los he aprendido a amar en un ratito. Ahora mire, aprender a amar en un ratito, solo un milagro puede hacer eso. Dejar de odiar en un instante, solo un milagro. Solo Dios puede hacer algo como eso. Solo el poder de Dios puede hacer a un hombre nuevo. Usted puede alabar al Señor. Usted puede alabar al Señor. En el 1982, cuando Sendero Luminoso se apoderaba del Perú y la gente temblaba, dábamos una cruzada en un lugar que se llama Huaraz, la montaña. El agua se congela en el vaso mientras uno predica. Había que predicar con abrigo porque hacía un frío horrible y el estadio estaba lleno. En aquel lugar me mostraron a un jovencito a quien le habían desprendido el brazo echándole balazos hasta que le desprendieron el brazo. Y luego le dijeron al pastor, cuando tu Dios le haga crecer el brazo, nos llamas para creer en él. Ay, qué cosa tan difícil. Recibir a esa familia y orar con ellos fue difícil. De allí, yo fui a predicar a una ciudad que se llama Ica. Y en esa ciudad, cuando el culto ya había comenzado, yo vi que los pastores comenzaron a hacer una fila delante del altar. Estaba aquí la tarima, yo estaba allí, una hermana dirigía la alabanza y los pastores en fila, mirando hacia las gradas, hacían una gran fila. Me acompañaba un cantante puertorriqueño, siempre viajaba conmigo, Manuel Román, y llamo a Manuel, ¿por qué están haciendo una fila? Me dijo, no entiendo, será una ceremonia de ellos, alguna cosa. Averigua qué es lo que pasa. Uno de los pastores vino a mí para conversar y le dije, ¿qué está pasando? No, es para protegerlo a usted. ¿Cómo protegerme a mí? ¿Y por qué me quieren proteger a mí? ¿De qué me quieren proteger a mí? Hermano, no queríamos decirle. ¿Qué no querían decirme? Senderos Luminosos dice que usted no puede predicar hoy. Y mandaron esta nota. Está prohibido, no puede predicar. Dice, le pregunté, ¿y ellos están aquí? Dice, sí, están aquí. Mire, allí está uno, allá está el otro. Arriba en las gradas, con armas largas y miras telescópicas, me apuntaban. Si decide predicar, lo vamos a matar. Y yo oigo los testimonios esos de los predicadores y me amenazaron y no tuve miedo. Y le dije, dispara aquí. Y yo quisiera tener testimonios como ese, pero yo estaba temblando. Y como no soy un charlatán, cobarde, sigo charlatán. No puedo mentir.
Así que yo estaba en la tarima y temblaba como una hoja. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿y qué hago? Bueno, la primera conclusión, dile a todos esos bobos que se quiten de ahí. Y dice, pero hermano, lo estamos protegiendo. ¿Pero protegiendo de qué? Si la bendita tarima esta mide 1 metro de alto. Los tipos están en las gradas con armas largas. Y ustedes están allá abajo. ¿Qué? Es por encima de ustedes que me van a matar. Si estuvieran acá arriba, yo escondido ahí, a lo mejor los dejo. Pero allá abajo eso es un show. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No sabía qué hacer y se me ocurrió, de todos modos me van a matar. ¿Predico o no predico? Si predico, por predicador, y si no predico, por cobarde, pero me la dan. Así que yo dije, pues para eso predico. Aquí voy. Y tomé el micrófono y comencé a hablar, pero como no soy tonto, le dije que cobarde es que tonto no. Decidí hablarles a ellos y me dirigí a ellos. Les conversé un ratito. Ya yo eso lo había hecho en otra ocasión, pero eso se lo cuento otro día. Les hablé, les expliqué por qué yo quería predicar el evangelio y que no era verdad que yo era gente de la CIA, que eso era una mentira, que yo ni conozco a nadie de la CIA. Bueno, comencé a predicar y al cabo de unos minutos predicando decidí moverme. Caminé a un lado de la tarima, me perseguían ellos. Caminé al otro lado de la tarima y allí me iban apuntando. Pero por alguna razón extraña, cuando llegué allá y no me habían disparado, yo dije, ya no me van a matar. Les cuento, no me disparan. Y seguí predicando. Y al poco rato ni me acordaba que Sendero Luminoso estaba allí. Cuando terminé ese mensaje, comenzó gente a bajar las gradas para recibir a Jesucristo. Algunos de esos jóvenes, fusil en mano, llegaron a la tarima y los depositaban en la plataforma, entregando sus corazones. Yo quiero repetirlo, solo Jesús hace un hombre nuevo. Solo Jesucristo puede, en una reunión como esa, donde el prejuicio político, el odio, la incomodidad hace que esos señores asesinen a creyentes, en aquella noche, en lugar de disparar, deciden entregarle su corazón a Jesucristo. Solo el Señor Jesús cambia corazones. No se puede hacer trabajo misionero en el poder de la mente, ni del intelecto, ni de la razón. Por más que razone una persona al convertirse, la realidad es que la conversión es poco razonable. La adoración a alguien a quien no vemos, a quien no tocamos, a quien no palpamos, cosas que no entiendo. Óigame, no es razonable subirse a un avión. Cada vez que yo pienso que esa mole de acero pretende volar, yo digo es imposible. Pero de loco se mete uno en el tubo ese y despega, no sé cómo. Todavía no lo entiendo, no me lo explica. Ya me lo explicaron, no lo entiendo. Yo no lo sé cómo es la cosa. Pero si eso no es razonable, pero ocurre, la fe a menudo es poco razonable. No, hermano, no diga eso, que no diga eso. ¿Cómo usted explica que ese hombre lleno de odio, que vino allí a prohibirme la predicación, termine entregándole el corazón a Jesucristo? Solo Dios puede hacer eso. Solo Jesús cambió un corazón de esa manera. La fe supera la razón, excede a la razón. Hay cosas que las entendemos, pero muchas que no sabemos por qué. ¿Cómo es que ponemos las manos sobre los enfermos y sanan? Yo no sé cómo es. Yo lo que sé es que Él lo dijo, y porque Él lo dijo, yo seguiré poniendo las manos sobre los enfermos. Dios tiene el poder para sanar. Diga amén. Diga amén, iglesia. Porque Él nos mandó a predicar, tenemos que predicar. Porque Él nos dio autoridad. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Su compañía está garantizada. No simplemente para que usted vaya a la China a predicar. Mire bien lo que le voy a decir.
A mí no me impresiona la gente que va a predicar a Centroamérica. No me impresiona. A mí no me impresiona la gente que va a predicar a la China. No me impresiona. El turismo misionero no me impresiona. ¿Sabe lo que me impresiona? La gente que le predica a la esposa. Eso me impresiona. Eso, si ella lo oye, usted es un santo. Sí. Las mujeres que le predican al marido, si él se convierte, usted tiene autoridad. Amén. Los padres que le predican a los hijos que evangelizan a los padres. Cuando usted puede predicarle a la gente cercana, allí hay poder de Dios. Para predicar allá, lejos, lo único que hace falta es un pasaporte y llega y usted le dice: yo soy el gran predicador Vangelo Peloecaña, y la gente dice: ¡ay! ¡Oh, gloria! Vangelo vino. Y no le importa. Si usted harta papadas a la esposa, a ellos no les importa. Pero ¿sabe dónde es incómodo predicar? Aquí. Todo el mundo conoce a mi esposa. Todo el mundo vio que no se quiso sentar conmigo. Todo el mundo se dio cuenta que estamos enojados. Entonces la gente o recibe o no recibe nuestro mensaje. Es importante tener la capacidad de comunicar a Cristo a los cercanos. Por eso la Biblia dice que hay que comenzar por Jerusalén, y después por Judá, y después por Samaria, y entonces hasta el fin del mundo. No empiece por el fin del mundo, porque caballo malo se ven de lejos. Hay que empezar por casa. ¿Sabe por qué? Porque predicar en casa es un desafío al corazón, es un desafío, amén, al testimonio, es un desafío al cambio. Necesito ser santo para poder ministrar a mi esposa. De otra manera, no me hará caso. Cada vez que alguien que me dice que tiene llamado de Dios me pregunta: ¿qué usted siente? Yo le digo: yo no siento nada. Pregúntele a su esposa. ¿Qué siente ella? Ella siente. ¿Usted cree que yo estoy preparado? No sé, pregúntele a su esposa. Ella le dice si usted está preparado o no. ¿Usted cree que estoy en santidad? No sé, pregúntele a su esposa. Ella sabe, créame, ella sabe. Y lo que ella diga, créale. Que esas no mienten. Solo dicen la verdad. ¿Qué tú crees, mi amor? ¿Acepto ser diácono en la iglesia? Tú, siéntate ahí. Siéntese allí. De verdad, siéntese allí. Cuando ella dice: sí, mi amor, yo tengo paz, eche para adelante, que Dios está con usted. Usted es un santo. Hay que enmarcarlo. En vez de esas cosas feas que han puesto, hay que poner las fotos de ustedes. Ay, no se rían, que son feos. Hay que poner la foto suya. Iglesia, eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Allí hay un llamado. Bueno, hay un segundo llamado. Vaya conmigo, por favor. Este segundo llamado, lo quiero nombrar el llamado del interior. El primero lo llamé el llamado de arriba. Este lo voy a llamar el llamado de adentro, el llamado del interior. Mira lo que Pablo dice en la carta a los romanos. Carta de Pablo a los romanos en el capítulo 1. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Un alto. Cuando Pablo dice a griegos y a no griegos, lo está diciendo porque en aquella época los griegos pensaban que ellos eran los únicos sabios. Ellos eran los que sabían. Habían dos tipos de gente: los que sabían y los que no sabían, los entendidos y los no entendidos. Realmente el original dice literalmente
a sabios y a bárbaros, a griegos y a bárbaros, a los educados y a los no educados. Pablo dice: a ambos, tanto a los unos como a los otros, soy deudor. ¿Deudor de qué? Pablo está hablando de la predicación del Evangelio. Y Pablo, cuando habla de evangelizar, habla de sentir una deuda. ¿Y cuál es la deuda que Pablo sentía? La siguiente: que para Pablo era incomprensible que otra gente no hubiese recibido la revelación que él había recibido. Pablo se sentía como escogido. Pablo se sentía como un hombre que había recibido todo el beneficio del universo. Dios ha sido tan bueno que me ha permitido conocerlo. Cuando menos le debo a esa gente explicarle quién es Cristo en mi vida. ¿Quién es la fuente de esta revelación? Le soy deudor, le debo a ese adicto que está en la calle, a ese adicto que está en la esquina, que no ha tenido el privilegio que usted tuvo de llegar aquí, escuchar a Cristo, convertirse al Señor, recibir a Jesús en su corazón. Pablo decía: yo le debo a ese adicto a drogas algo, yo le debo a ese criminal algo, yo le debo al intelectual, yo le debo al político, yo le debo al profesional, yo le debo al deambulante. Estoy en deuda. Cristo pagó mi deuda. Yo le debo algo a esta gente. Que usted sea creyente no dice nada de usted, dice algo de Dios. Dice que Dios ha sido bueno con usted. ¿Cuántos pueden decir: Dios ha sido bueno conmigo? Mire, yo dije eso y se quedaron ahí con la cara como si los estuviera maltratando. Pero si solo estoy diciendo la verdad. Que nuestra salvación habla de lo bueno que es Dios, no habla de lo bueno que somos nosotros. Si usted todavía piensa que es salvo porque usted es bueno, está perdido. Necesita nacer de nuevo. Nadie es salvo porque es bueno. Somos salvos porque Dios es bueno. Dígalo, pueblo, conmigo: Dios es bueno. Entonces Pablo dice: soy deudor porque no merezco esta gracia, no merezco esta bendición, me la han regalado. Tengo que hacer algo por las otras vidas que necesitan al Señor. Así que, sigue diciendo Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Es un privilegio poder predicar este Evangelio. El privilegio. Soy responsable de comunicar a Cristo a la gente. Iglesia, ser salvo es una responsabilidad. Haber nacido de nuevo nos hace responsables de tener que comunicar a Cristo a la gente, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. No puedo llegar a la iglesia a disfrutar que soy salvo. Una hermana en nuestra iglesia me dijo: pastor, yo estoy obligada a trabajar para el Señor. Yo dije: yo no sé si obligada. ¿Qué usted me quiere preguntar con eso? Me digo: bueno, lo que le quiero preguntar es que si no trabajo para Dios en la iglesia, ¿pierdo la salvación? Qué pregunta miserable. Hermana, ¿qué tacaña es usted? Usted es una tacaña y malagradecida. ¿Por qué? Lo que usted me está preguntando es que si usted podría olvidarse de la obra de Dios y simplemente disfrutar la salvación. Es decir, usted quiere lo que Jesucristo le regala y no le interesa lo que Cristo demanda de usted.
Hay que ser malagradecido. Esto no se trata de si pierdo o no pierdo la salvación. Eso no está en discusión. Es que los salvos en agradecimiento quieren honrar a aquel que los ha salvado. Y sienten el compromiso de que los otros congéneres también merecen escuchar este mensaje que nosotros escuchamos y que nos salvó. Tenemos razones para querer predicar. Diga amén. Amén. La primera razón para Pablo: estoy en deuda. Él utiliza otra palabra cuando habla a la iglesia en Corinto. Vamos allá, a los Corintios. En la primera carta, en el capítulo 9, el versículo 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. La palabra que me impresiona es necesidad. Me es impuesta necesidad. Pablo dice: yo, desde que soy salvo, necesito predicar, necesito evangelizar, necesito participar en la salvación del mundo, necesito comunicar a Cristo. La salvación impulsa, la salvación motiva, la salvación empuja. Aleluya. La salvación nos hace amar a los que no son salvos. Quien vive criticando al inconverso, quien vive criticando al que no se ha convertido, a ese no le ha amanecido, porque el que nace de nuevo ama a aquel que no ha tenido el privilegio que él tiene. Necesito compartir a Cristo, iglesia. Alabe al Señor. Pablo no está pidiendo que le paguen. Su recompensa es predicar como privilegio. ¡Qué privilegio compartir a Cristo! ¡Qué privilegio darle las buenas noticias a la gente! No puede haber un avivamiento auténtico si no hay evangelismo. No puede haber un mover de Dios auténtico en una iglesia si no captamos el desafío que Dios nos está enviando. Hablé de un llamado que viene de lo alto. Hablé de un llamado que viene de adentro. Permítame hablar de un tercer llamado. Este es un llamado que viene del exterior, el llamado que viene de afuera, que viene del ambiente. Mateo, Evangelio de Mateo, es la experiencia de Jesús nuevamente. Mateo en el capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo? Cuando Jesús vio las multitudes. Miren, aquí hay que motivarse por algún lado, porque estamos estableciendo que de arriba nos llega un mensaje, y es un mandato, es un mandamiento: ir y predicar, con la garantía de que Él estará con nosotros si lo hacemos. Número 2, que de adentro, el que es salvo algo tiene que sentir, algo le tiene que impulsar en el corazón, las ganas de evangelizar a alguien, ver a alguien nacer de nuevo. Y en tercer lugar, aquí dice que lo que ven nuestros ojos nos tiene que motivar. A Jesús lo movió, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa expresión, compasión, la implicación de esa expresión es que a Jesús se le movieron hasta las entrañas.
Su corazón fue conmovido. Cuando Jesús veía al pecador, en lugar de odiarlo, lo amaba. Le daba dolor ver al que era víctima del pecado. Le daba dolor ver a quien estaba atado por los vicios. Le daba dolor ver a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. No los veía como enemigos, no los veía como el otro bando, los veía como candidatos a ser parte de la familia de la fe. Jesucristo fue conmovido. No podemos vivir fantaseando en la superficialidad de nuestra sociedad. Gente que tiene las 24 horas del día ocupadas y no tienen tiempo para la obra del Señor. Gente que no abren un espacio en su agenda, en su calendario para servir a Jesucristo. Sentarse en una silla y decir aleluya no es suficiente. Dios tiene un plan con usted. Aleluya. Dios tiene un proyecto con usted. Dios le ha dado dones. Dios le ha dado talentos espirituales. Dios le ha dado habilidades espirituales. Y Él quiere que las ponga en práctica, en acción. Aleluya. Hay cosas que Dios quiere hacer con usted que no las puede hacer con nadie más. Un avivamiento ocurre cuando la iglesia descubre que eso que acabo de decir es absolutamente cierto. Cuando tengo que describir la iglesia y los problemas de la iglesia, me gusta decir, me gusta contar. La iglesia es lo más parecido a un juego de baloncesto. Usted sabe lo que es un juego de baloncesto, ¿verdad? Es un coliseo que sienta 15, 20 mil personas. En la cancha, 5 por cada equipo. 10 hombres que corren de un lado de la cancha al otro. Sudan como si el mundo se fuese a acabar. Corren con desesperación detrás de una pelota. Así es que la escena para mí es la siguiente. En la cancha, 10 hombres que necesitan desesperadamente descanso. En las gradas, 20,000 gordos que necesitan desesperadamente ejercicio. Allá están, con un hot dog gigantesco y gritándole a Lebrón para que la meta. ¡Qué pantalones! Porque tú no... Y si el tipo falla, ¡flojo! Y con la panzota y dale al doctor y dale al hamburger, ¿no es cierto? 10 individuos que necesitan desesperadamente descanso y una multitud que necesita desesperadamente ejercicio. Nada más parecido a la iglesia. Unos pocos que lo hacen todo. Yo estaba mirando a la hermana que daba el anuncio de la marcha. Ay, Dios. Yo a mí me dio ansiedad. Me dio hasta dolor de pecho. Yo dije, y no hay nadie que diga, ¡yo voy! Y dije, ay, la pobre, la veo sola cargando la pancarta. Reprendo al diablo, ¿cómo es? Ella tan linda, tratando de motivar a todo el mundo, y yo loco por decir, yo voy, hermana, con usted, yo la ayudo. Es la cosa esa. Pero después el hermano se paró ahí y dijo que yo tenía que predicar aquí a esa hora, y dije, mejor me callo porque algo no voy a poder hacer. ¿Por qué en la iglesia hay unos pocos que están cargados con mucha tarea y hay una multitud que no parece descubrir a qué lo llamó Dios? No parece haber escuchado que Dios lo mandó a hacer algo. Un avivamiento ocurre cuando nosotros podemos invertir esa ecuación, cuando nosotros podemos invertir esos números. El síndrome ese de 80-20, que a veces es 90-10,
10% que trabaja y un 90% que no hace nada. En la medida en que nosotros podemos invertir eso, en la medida en que el trabajo para Dios no se hace a través de unos pocos, sino que muchos descubren que pueden hacer un poquito para el Señor, y cada quien descubre la responsabilidad de que yo también tengo que traer vidas a los pies de Cristo. Yo también tengo que enseñar a alguien. Yo también tengo que cantar. Yo también tengo que alabar. Yo también tengo que ministrar. Entonces, la bendición de Dios no fluye a través de unos pocos, sino a través de la iglesia. La bendición de Dios tiene que fluir a través de la iglesia. La iglesia no puede seguir esperando que otro profetice. No puede seguir esperando que otro ore por los enfermos. No puede seguir esperando que otro bendiga y que otro evangelice. Diga conmigo, Dios nos ha llamado. Y tenemos que responder, porque Dios nos ha llamado. Termino. Hay un cuarto llamado. El primero, de arriba. El segundo, de adentro. El tercero, de afuera. Ya llevo 3A, ¿verdad? De arriba, de adentro, de afuera. Pues vamos con la cuarta A. Tengo 4 puntos. De abajo. Hay un llamado de abajo. Lucas, vaya conmigo. Lucas, capítulo 16. Permítame leerle. Versículo 19 de Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Ok, présteme sus ojos. La importancia de que allí diga que el mendigo se llamaba Lázaro establece que esto es una historia y no una parábola. Las parábolas no tienen nombre. Recuerda el joven rico, ¿cómo se llamaba? ¿Y el papá? ¿No es cierto? Recuerda el sembrador, ¿cómo se llamaba? Fulano de tal. ¿No es cierto? No sabemos cómo se llamaban, porque no son historias reales. Esta sí. Esta no es una de las parábolas de Jesús. Jesús está contando una historia que él conoce. Había un mendigo llamado Lázaro. Esto es un hecho histórico, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba, pobrecito, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué gráfico, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Otro alto, se requiere otro alto. Ojos acá, présteme los ojos. Vamos a seguir. El seno de Abraham, el lugar a donde iban los que morían en fe, los que morían creyendo, antes de que Jesucristo resucitara y llevara cautiva la cautividad. Ya no van al seno de Abraham, ahora van directo a la presencia de Dios. Van arriba. Amén. Pero para entonces iban al seno de Abraham. Así que vuelvo al verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hay que morir en Cristo para que los ángeles lleven a uno. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí no dice quién lo llevó. Se lo llevó ese. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Reconoció a Abraham y también reconoció a Lázaro. En el infierno hay conciencia. Eso no me gusta nada. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lugar de tormento, llama, sed, conciencia. En aquella época podía ver el seno de Abraham a Lázaro, del cual tenía asco. Lázaro, el que nunca le interesó el mendigo ese. Mi amor, baja la cortina que ahí está el llagoso. Usted sabe, no tenemos tiempo para esa gente, porque somos gente muy importante. Sí, somos tan importantes que no podemos atender a esa gente. Pero ahora, en el infierno, ya no le molestaban las llagas de Lázaro. Ya no le molestaba Lázaro. Ahora quería que Lázaro con el dedo le pusiera agua en la lengua. Ahora quería. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Ese nosotros y vosotros distancia los que viven y mueren en fe y los que viven y mueren sin Cristo. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Oiga bien, doctrina bíblica. De un lado no se puede pasar al otro. Así que no gaste tiempo de rodillas, que Dios lo saque de pena y lo lleve, porque no lo va a llevar. No hay manera que vayan de ahí al sitio nice ese. No ocurre así. Que somos bilingües, usted sabe. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Mire cómo cambia esta escena dramáticamente. Ya se convenció, no puede pasar de allá a acá, nadie me va a quitar la sed, pero tengo una petición. Te ruego pues, Padre, al padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. No lo puedes enviar a mí, envíalo a la casa de mi padre, allá a la tierra, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A mí esa expresión hace que se me encrespe la piel. Se lo digo, se me encrespa la piel. Cada vez que yo pienso que alguien que haya muerto hace algún tiempo puede estar pensando en el mismo infierno, en gente que está viva, que van a terminar allí con ellos. Es decir, que en el infierno este señor estaba orando, estaba pidiéndole a Dios, estaba orando al Señor, estaba rogándole a Abraham: haz algo, ya que no hay remedio para mí, que vaya alguien allá. Usted sabe, yo soy el primero de mi casa que se convirtió. Yo no sé por qué a usted le da risa, de verdad, porque esto no da risa. Yo soy el primero de mi casa que se convirtió. Y yo me he preguntado, mirando ese pasaje, ¿algún familiar mío habrá gritado allá en el infierno:
Manda a alguien que le testifique a ese loco a ver si se convierte. Esto no es una parábola, esto es un hecho histórico. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos aquí conmigo. ¿Usted sabe lo que le acaba de decir Abraham a este hombre en el infierno? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Moisés y los profetas se refiere a las escrituras. Ellos tienen allá las escrituras. Ellos tienen allá los libros santos. Ellos tienen, porque para entonces Moisés no estaba vivo, los profetas tampoco. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la palabra, estaba hablando de las escrituras. Pero la escritura no predica sola. Usted nunca ha visto por ahí una Biblia dando saltitos y yendo a donde nadie para que la vea. Para que la Biblia predique, tiene que haber un predicador. Para que la Biblia tenga efecto, tiene que haber alguien que la lleve en su mano, se la lea y se la explique a alguien. Para que la palabra de Dios pueda convencer a alguien, tiene que estar en el corazón de alguien, haberse encarnado en la vida de alguien, para que tenga fuerza para transformar a otros. Cuando Abraham le dice a Lázaro, a Moisés tienen y a los profetas, Abraham está confiando en que usted y yo le vamos a testificar, le vamos a predicar a los que quedaron aquí en la tierra. Abraham creyó que habría gente como usted y como yo que le dirían al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén, iglesia. Amén. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oiga la respuesta. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es dura. Eso es duro. ¿Qué está diciendo Abraham? Abraham dice, la conversión viene por creer en la palabra de Dios, no por ver milagros. La conversión viene por creer lo que dice Dios, no por ver cosas espectaculares. Yo creo en milagros. Y yo creo que Dios sana. Y yo creo que Dios resucita muertos. Y yo creo que Dios hace prodigios. Yo creo que Dios hace maravillas. Pero las maravillas y los milagros no salvan gente. La gente es salva cuando creen lo que Dios ha establecido en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra. Es necesario predicar lo que dice Moisés y los profetas. Ese es el mensaje que transforma gente. La responsabilidad queda sobre nuestros hombros. Por eso, la carta a los romanos, en el capítulo 10 y versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si yo le tuviese que dar nombre a este sermón, lo llamaría pies hermosos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, de los que dan las buenas nuevas. Dios quiere que sus pies sean hermosos. La tarea de la predicación hermosea los pies.
La tarea de la predicación hace que nuestra conducta, nuestro movimiento le agrade al Señor y Él llame esa función cosa hermosa, cosa preciosa, cosa bella. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian! No es los pies de los religiosos, es de los que llevan este mensaje. Sus movimientos serán hermosos para Dios en la medida en que usted decida ir y comunicarle a Cristo al corazón de alguien. Oremos al Señor. Mire, yo